Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days y espero que su semana haya estado excelente. Y para finalizar la semana, o en caso de que lo estés escuchando al inicio de semana o tal vez a mitad de semana, bueno, en el espacio-tiempo que te encuentres, espero que te lo estés pasando genial. Así que sin más complicaciones espacio-tiempo, vámonos con la aventura de hoy. Y la aventura de hoy empieza así. Yo estaba buscando un título para el episodio que grabamos con nuestros amigos de MVG Therapy, pero nada se me ocurría, como que tenía muchas ideas, pero ya saben, nada te cuaja, ¿no? Como que nada te termina de convencer. Así que dije, le voy a llamar a mi amigo Elkin del podcast No Seas Pendejo Project para que me eche la mano. Con él siempre hablamos de distintos temas y dije, es la persona indicada para ayudarme. Y bueno, ya le llamé a mi amigo Elkin, ya nos pusimos a platicar, a tirar ideas, lluvia de ideas, y en eso que nos clavamos platicando sobre películas y videojuegos. Y no, amigos, pues se nos fueron las horas ahí cotorreando sobre el tema. Ya de repente que nos acordamos dijimos, ay, es cierto, había que poner y buscar un título, ¿no? Pero bueno, estuvo tan rica la conversación que le dije, mi hermano, esto tenemos que llevárselo a nuestros amigos y amigas de City Days. Así que quedamos y les va esta interesante y divertida charla. Espero que se la pasen tan bien como nosotros haciéndola. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a City Days y lo prometido es deuda. Con ustedes, mi gran amigo Elkin del podcast No Seas Pendejo Project. Y hoy nos visita aquí en City Days para que hablemos de películas y videojuegos. Elkin, pero por favor preséntate para que mis amigos y amigas te conozcan. Ok, bueno, muchas gracias Alex. Contento de estar aquí en City Days y como oráculo contar algunas cositas de este tema que realmente es apasionante. Y como decimos nosotros, que no seas pendejo, Project, esto ya seguramente te lo habrán contado, así que no seas pendejo, seguimos adelante. Exacto. Oye, Mielkin, pero los amigos y amigas de City Days se van a preguntar, no seas pendejo Project, ¿es un podcast de cine? ¿Es un podcast sobre qué? ¿Qué pueden encontrar en tu podcast? Para mí es un gran contenido, siempre, como lo dice su nombre, es para que no seas pendejo, pero mejor que el autor no lo explique, ¿no? Bueno, No Seas Pendejo Project son dos cosas. Uno, una válvula de escape de alguien que en tiempos de cuarentena necesitaba hablar con sus hijos y a partir de eso, tener un contacto asiduo con mis hijos, pues empecé a contarles historias y a partir de eso, pues casi como queriendo dejar una memoria auditiva, porque ni siquiera es audiovisual, sino auditiva para mis hijos, para que sintieran que estaban acompañados. Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, si ya estamos metidos en este cuento de tener que decir lee algo a mis hijos que tenga sentido y que tenga valor. Oye, ¿y qué tal si se lo decimos al resto del mundo? Cosas que de pronto no son verdades absolutas, que no necesariamente son directrices de vida, sino algunos elementos que yo personalmente uso, aplico o por las que he tenido que pasar para dejar de ser un pendejo, prácticamente. Esa es la idea. ¿Y por qué el nombre pendejo? Pues bueno, nuestros amigos de Latinoamérica saben muy bien que la palabra pendejo tiene acepciones de tipo muy negativo en ciertas partes y en otras partes pues no tanto, pero la palabra resume realmente estupidez, inmadurez, inocencia si se quiere, mezquindad en algunos casos y en otros casos pues la palabra es contundente, no ser pendejo es no ser exactamente eso, no ser un pendejo, no ser alguien que vive como un pusilánime sin reflexionar qué es lo que hace y para dónde va. Entonces, básicamente ese es el ejercicio de No Seas Pendejo Project. Ayudarte un poquito, como me ayudo a mí mismo, a tratar de dejar de serlo, porque es un viaje personal y en el viaje pues te voy contando cosas, hay referencias, hay historias, referencias de lecturas, hay historias de vida, porque entrevisto gente también que en algún momento dejaron y decidieron dejar de ser pendejos y eso se me hace muy interesante para que no me escuchen solo a mí,
No, y además, bueno, yo les recomiendo mucho el podcast de Elkin porque siempre van a aprender algo nuevo, una nueva visión del mundo, es algo muy interesante y yo sé que a los amigos y amigas de aquí de City Days nos encanta eso, ¿no? Siempre buscar una nueva perspectiva de las cosas. Y bueno, mi Elkin, ahora sí que van a decir, pues ya háblanos de videojuegos y películas. Bueno, se Y pusieron serios. sí, va a decir, no, estos ya se pusieron muy serios. Se pusieron muy serios. Bueno, ahora sí que a la sopa. ¿A A la la sopa o a sopa, la presa? como dicen, sopas perico. Y ahorita en la charlita que estábamos teniendo antes de empezar la grabación, Elkin nos trae un muy buen dato, pues empezamos con él, ¿no? Y de ahí nos arrancamos. ¿Cómo ves, mi hermano? Ah, sí, si quieres, arrancamos. Dale. Bueno, estábamos pensando en diferentes adaptaciones de videojuegos al cine, es decir, como algunas películas, sobre todo los que estamos un poco más canosos, hemos visto cómo se han venido adaptando una serie de videojuegos y se han convertido no en éxitos de taquilla, desafortunadamente no todos han tenido esa capacidad. Entonces, comentaba con Alex que una de las primeras, no sé si la primera, pero sí una de las primeras, por lo menos que me tocó a mí, fue la adaptación al cine de Mario Bros. O los hermanos Mario, una película que incluso protagonizó un actor latino en el papel de Luigi, que fue John Leguizamo, de hecho con ascendencia colombiana, pero radicado en Estados Unidos, y la película es un desastre, o sea, es un desastre, no se entiende, para el que era fanático del videojuego no sabe, o sea, es una película más, sabes que era Mario y que era Luigi, pero más allá de eso no interpretas nada. Se queda muy corto el mundo, que se pudo haber aprovechado el tema de la familia Koopa. E incluso el mismo Koopa tiene problemas de maquillaje, de adaptación y manejo y creación del personaje. O sea, no fue un muy buen intento ni un muy buen experimento. Bueno, Creo pero que también era que los años 90, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí ya había efectos digitales, pero solamente en megaproducciones. sí, digamos que en ese momento quien le pudo haber competido interpretándose sin ser una película basada netamente en videojuego, era las Tortugas Ninja. Sí, Eh, Tortugas Turtles. Ninjas Mutantes Sí. Adolescentes. Qué Y bueno. esa sí, Ajá, esa sí fue, pues sí tuvo el boom, pero era porque tenía un background de los cómics, que era distinto exacto. pues a ser netamente videojuego como tal. Y fíjate que, bueno, Nintendo tiene su buena historia y en esa época también está empezando a pegar con... Pues es que también tiene mucho que ver la producción, ¿no? O sea, la producción que le metan es... pues es muy importante, ¿no? Y en esa época, amigos y amigas, para los que no nacían o apenas nacían. Sí, ver esas películas era, bueno, para uno que es fan, pues era genial, pero pues también se Sí, sí, imaginaba muchas cosas. era un golpe, como dice Javier Olivares, un golpe a la patata que uno esperaba ver una adaptación de ese videojuego que jugabas tan amablemente, tan tranquilamente con tu hermanito o con tu hermanito pequeño y llegar a la pantalla y que te hubieran vuelto nada la experiencia y te hubieran acabado con la fantasía en ese sentido. Pero bueno, ese es como el primer ejercicio. A partir de ahí, digamos que Hollywood, pues lo que pasa es que hay que decir que Hollywood se aprovecha de olas, es decir, Sí, si hay un boom a nivel de cultura pop, cuando eso llega a Hollywood, Hollywood se aprovecha de eso, pues busca magnificar un fenómeno que ya se venía dando, básicamente, que fue lo que sucedió con Mario Bros. Y en esencia es lo que ha sido con todos los videojuegos. Entonces tenemos, por ejemplo, Street Fighter, que fue uno de los videojuegos, pues que ese juego la rompió en todo el mundo. Pero estamos hablando de un Street Fighter, pues con Ryu, sí, con el Ken, clásico, con güey. el clásico, que la película incluso fue protagonizada por un actor brutal también en su momento, un actor de acción, imagínate lo que hizo Hollywood, se vino y se trajo un tremendo actor como Jean-Claude Van Damme, precisamente un exponente del kickboxer. No, el que salía de este también, el de los Locos Adams, ¿te Era acuerdas? Raúl Julia en el papel de Bison. Raúl Raúl Julia, Julia ajá, de en el papel Bison. de Bison y bueno, y ahí pues un tema de casting, obviamente pues un problema grande con el tema de casting ahí, porque lo que se buscaron fue precisamente caras conocidas en el contexto hollywoodense que pudieran arrastrar, pero que no tenías como, tú no veías el personaje del videojuego, era muy difícil relacionarte con eso, es decir, si no fuera por los nombres dentro del diálogo de los Ujú. actores o de los personajes, tú no podrías sacar así, este es Río, este es Ken, no había una identificación
Hay un problema ahí de casting, sin decir que la película era totalmente mala, ¿no? Sí, era como que Ahora, muy también aquí hay que hacer un disclaimer con la gente, ¿cierto? El que pretenda sacar una historia ganadora del Oscar de un videojuego, pues está perdido totalmente en lo que se quiere hacer, pero sí tiene que ser una apuesta entretenida, ¿cierto? Tiene que ser algo que entretenga. Pues yo creo que sí, bueno, más bien es como el mal enfoque, ¿no? Porque hemos visto que los videojuegos tienen muy buenas historias, o sea, vamos, el mismo Street Fighter, las historias internas de cada personaje, o sea, te daban para hacer un melodrama o algo, un contenido mucho más fuerte, ¿no? Pero a la hora de, yo creo que intentarlo convertir en un consumo masivo, en esos tiempos no sé qué tanto se hubiera buscado o se tenía esa empatía con los videojuegos como ahora la tenemos, ¿no? Porque ahora estamos más acostumbrados a videojuegos que tienen historias más profundas, más que nos mueven más, ¿no? Y en esa época no se buscaba tanto eso. Lo que hay que decir es que el desarrollo propio del mundo de los videojuegos, a nivel de términos tecnológicos, potencializó o disparó mucho el tema de los guiones de los videojuegos, los hacía más complejos. Hacía, por ejemplo, los RPG se convirtió en algún momento en una categoría que era la excelencia de los videojuegos. Hoy ya en día hay diferentes categorías en los videojuegos, pero en su momento hay que decir que videojuegos como Wolfenstein, como Doom, o sea, muy encaminados al tema que después sale GoldenEye. O sea, primero sale la película y luego salen las adaptaciones de las películas a los videojuegos, que eso fue lo otro que sucedió, que nos tocó ver a nosotros, esa transición de cómo una historia vista en televisión, en cine, se convirtió en el videojuego, pues, pero eso ya son otros elementos, o sea, porque ya había un escenario, o habían unas herramientas en términos de lo que era la visualización y la experiencia de usuario que pues permitían mantener esa magia, como tú dices. Muchos de los argumentos o de las historias en sí mismas, de los caracteres, de los personajes, en esencia en los videojuegos, en ese mundo que se crea para ese videojuego, pues ya había cómo presentarlas de una manera mejor, ¿cierto? Había ya la posibilidad de hacer. Y fíjate, es curioso también porque muchas películas que fueron no basadas en videojuegos, sino su temática eran videojuegos como la de Juegos de Guerra, Tron, etc. Exactamente. Tenían buenos argumentos y una buena historia, ¿no? Entonces, en ese tiempo no hicieron ese clic de decir, vamos a ponerle acción, sentimiento a las películas, ¿no? Que de hecho ya era algo que sí se estaba haciendo. Pero ¿sabes qué pasó? Que eso coincidió con un descalabro de la industria de los videojuegos, ¿te acordás? Con el tema creo que fue con la caída de Atari en su momento, que era un líder a nivel de videojuegos. Y entonces, como esa era la industria norteamericana, y luego llega un crecimiento de toda la industria asiática con el tema de Nintendo, pues como quiera que sea, ahí hubo como una serie de fenómeno cultural de tratar de dejar que la invasión japonesa no fuera total pues a todo nivel, y por eso pues hubo como una suerte de disminuir como esos intentos que tal vez tú ves, pues no sé. Sí, pues fue cuando la pelea ahí en el Congreso, la famosa pelea, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos por Mortal Kombat y no me acuerdo otro juego lo había sacado, creo que era Atari. No me acuerdo el otro juego, pero que fue de, no, es que los videojuegos los hacen violentos y en ese momento Estados Unidos empieza a poner restricciones, que miles de reportajes de la violencia de los videojuegos, bla, bla, bla. Y entonces pues empiezan a satanizar, ¿no? Los videojuegos. Que en últimas lo que hizo fue dispararlos. Por ejemplo, sí. Recuerdo muy bien que la primera versión de Street Fighter era una versión muy similar al proceso de Mortal Kombat. Es decir, eran como decir, unos screenshots de fotogramas de personas, pero montadas en un contexto, en un background digital y eran las peleas. Y ya luego nace, sí, ya como eso que tú acabas de decir, o sea, como que para tratar de quitar el elemento real de violencia, entonces lo que hace es que se disfraza con figuras y con gráficos o con personajes, sí, obviamente humanos algunos, pero otros muy caracterizados, ya muy del estilo de la animación japonesa. Muy exagerados, ¿no? Exacto, y entonces esas exageraciones permitieron pues de alguna manera como que se pudiera interpretar de que pues sí, el juego es violento, pero pues mira, eso es un mundo
título que nada que ver, son historietas o cómics y nada que ver, pues porque básicamente fue el argumento, el contraargumento también que se dio en su momento en el Congreso. O sea, bueno, ¿y qué son los cómics entonces? Sí, no, y además tanto contenido que se producía, y bueno, todavía se sigue produciendo, que también se podría decir, no, y es que incita a la violencia, ¿no? O sea, en esos tiempos, ¿cuántos querían que desapareciera Superman? Porque muchos niñitos se ponían una capa de Superman y se aventaban Y de se la tiraban de azotea. la azotea, exactamente, tal cual, es así. Por cierto, niños y niñas, no lo hagan. No hagan. Nosotros lo intentamos y créanme, no es placentero. Es placentero. Oye, y entonces voy a hacer unas menciones rápidas Dale, dale. de ese tipo de películas. Oye, y que hay una cosa bien bacana. Estaba mirando, haciendo el levantamiento del listado. Encontré, por ejemplo, que estaba obviamente Mortal Kombat, que pasó por una. Es más, en este momento se lanzó Mortal Kombat, el tráiler hace una semana, Sí, sí, y sí. algo, Un poquito más. del reboot de Mortal Kombat. Que hay que decir que no es una película muy bien hecha, pero es una película ya con una suerte de producción que se volvió interesante, incluso la recordamos con cariño y con nostalgia, Mortal Kombat. Por ejemplo, del tráiler de esta última que va a salir, lo único que todos estábamos un poquito, con lo que no nos quisimos casar del todo fue con que la banda sonora no era el grito de Mortal Kombat. Ajá. Exacto, pero por todo lo demás se ve espectacular. Entonces ahí ya vemos cómo hay una evolución, ¿cierto? Hay una película de culto hace alrededor de 20 años, Mortal Kombat. Más o menos. Y ahora hay un reboot ya que uno ve, primero que todo, con unos actores con un peso brutal, pues por lo menos el que va a hacer el papel de Scorpion, pues es un actor japonés que estuvo en El Último Samurai, que ha actuado en Avengers incluso, o sea, estamos hablando de un tipo que tiene ese prestigio, pues, y que casarse con un personaje como Scorpion y querer mostrar la historia de Scorpion, que eso es lo que tú acabas de decir ahora que hablabas de que cómo abordamos la historia de los personajes, pues básicamente parece que esta historia sí va a tocar un poquito más las historias de dónde nace Scorpion y de dónde nace Sub-Zero y por qué hay esa rivalidad tan marcada entre ellos dos. Y creo que le dieron un papel muy preponderante a la mujer en esta, también con Sonya. Con Sonya, sí. Porque, bueno, los que no conocen Mortal Kombat o los que sí saben Mortal Kombat, de hecho esta película ya no está basada en el primer juego, sino que está basada como en los últimos videojuegos que salieron, que desarrollaron incluso en el mismo videojuego historias, ¿cierto? Uno podía jugar con un rol, ya no era como la pelea ascendiendo, sino que ya desarrollabas una historia pues como tal. Ese pues como para contarles que miren que les va a tocar incluso ahorita a esta nueva generación, una nueva versión mejorada. Para nosotros va a ser va a ser siempre comparar a Goro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar a Goro. Bueno, es que el Goro que nos tocó a nosotros es una porquería, ¿no? Es que en serio, búsquenlo. ¿Qué salió en 97? Sí, yo creo que esa 97, ¿no? Busquen esa película y van a ver que lo que teníamos que aguantar de efectos. Y justo eso te iba a decir, que el papel de Scorpion y la caracterización y la de Sub-Zero también, o sea, se ve que sí le van a poner buena producción, o sea, no se lo tomaron tan a la ligera de vamos a hacer algo más consumible, bla, 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 no, sino que esta vez sí quieren poner alma. Espero, porque, o sea, vamos, el tráiler muestra que sí va para algo bueno, ¿no? No, el tráiler arranca con algo brutal y es cuando Sub-Zero le congela los brazos a Jax. O sea, eso es brutal, eso es Mortal Kombat. O sea, que mucha gente decía, wow, pero ¿qué es eso? Un culto a la sangre. Y yo, pero juega el videojuego y ¿qué es el videojuego? Si tú luego escuchas a alguien que dice, termínalo, finish him, pues todos peleamos, ¿cuál es el fatality? Vamos a ver. Exacto, ¿no? O sea, pues todos al pendiente del fatality, ya ves que había ya después podías sacar distintos fatalities con ciertos movimientos. Había, incluso hablando del mismo Jax, tenía una salida que llamaba los brutalities y eran una golpiza no, eso era una cosa horrible. Ajá. Digo que nosotros no hemos sido psicópatas porque teníamos unos videojuegos que nos permitían canalizar esas tendencias un poco. Pues sí, ¿no? Y es que fíjate que eso el otro día lo estaba hablando con Suber, amigo también podcaster de la Semilla de Videojuegos, y ver que los videojuegos, y al igual que las películas de horror, que igual fue una pregunta que se me quedó ahí con MVG Therapy, grupo de psicólogas y psicólogas, que es sobre los videojuegos. Entonces, eso es una válvula de escape.
Oye, no, lo que estabas contando de que, pues básicamente sí, a los videojuegos permiten eso. Pues es que es un juego, como quiera un juego de mesa o algo, solo que este es un juego, pues, con una plataforma, una consola digital y te permite, pues, ver otras cosas, pues, a otro nivel. Y sí, pues permitían cierto, o permite todavía a mucha gente, pues, aislarse, relajarse, pues. Mira lo que hacen los jugadores de alta competición en las ligas de fútbol, pues, por poner un ejemplo, que van y van a su cuarto de hotel y tienen su videojuego y eso pues los permite como salirse un poco de la presión, de la concentración y todo eso y estar más como más tranquilo. Pues si le funciona a este tipo, que es un tipo con un alto nivel de estrés por cuenta de que está en una competencia de alto rendimiento, no le va a servir a uno que Sí, está de sí, pronto en sí. la casa, o a un chico que está teniendo problemas de su adolescencia, peleando con su autoconcepto y su autoimagen y con todos los que llegan y en esa búsqueda de sí mismo, pues dice, yo me aíslo un poquito del mundo. Sí, obviamente en la justa medida, eso creo yo pues que sí tiene ese componente. ¿Viste? No, y Y además, ajá, mira, y bueno, perdón que te interrumpa. O sea, no, justo ahora en la entrevista con los chicos de MVG Therapy, hablamos un poco del alter ego. También eso que ahorita estabas mencionando se me vino mucho a la mente. Es una forma como de sacar tu otro yo o a lo mejor retomar fuerzas en algo aspiracional. Obviamente pues, te relaja, ¿no? O sea, y también como que dices, ok, vamos a motivarnos más o vamos a sacar el estrés de esa manera. no, y te pone en una situación distinta, a que pienses escenarios distintos. ¿Qué haría el héroe aquí? En algún momento de pronto no haces ese ejercicio mental así como tan cuadriculado, pero si uno lo entiende que en algún proceso personal se tiene alguna dificultad, algún dilema, pues el haber desarrollado ese pensamiento lateral, como poniéndose en otra lógica, de pronto le permite, o de pronto no, seguramente le da herramientas a uno o a la persona que les gusta pues jugar asiduamente pues, videojuegos, pues ver las cosas desde otro punto de vista, entre otras cosas porque, y esto yo creo que es una de las cosas muy positivas que tienen los videojuegos de hoy en día, es que te permite girar. O sea, eso es genial, eso es genial en el término de desarrollar el pensamiento, pues aprovechando el de no seas pendejo, de ver otros puntos de vista. Cambias de uno al punto de vista y resuelves el obstáculo que de pronto estás teniendo o estás viendo o sigues las pistas que cambian la lógica del juego. Entonces me parece que desde ese punto de vista sí, ayuda bastante. Sí, Sobre pues todo a como eso los que tú dices. libros, ¿te acuerdas de esos de Elige tu propia aventura? Sí, exacto. Ahora, como son mundos abiertos, pues te permite a ver si no hago, si hago esto, obtengo un resultado. Pero pues puedo volver, entre comillas, en el tiempo. Ahora hago Claro. el otro camino. Mane manejas la incertidumbre. Por ejemplo, manejo la incertidumbre. Hoy en estos tiempos, sobre todo posapocalípticos, recuerden que estamos viendo el año 2021, donde en Soy Leyenda se aplicó la vacuna. Sí, es cierto, güey. Aunque estamos viendo zombies, créanme, yo sí he visto muchos zombies. Yo le digo zombies a los pendejos, o sea, muchos pendejos, entonces hay que trabajar con eso. Oíste, te iba a contar algo, siguiendo con ese listado. Dos videojuegos uno que tuvo un desarrollo desde la computadora en sistema DOS, imagínate, desde ese tiempo, estamos viejos, cuando las Uh, impresoras eran matrices de punto. No las láser que hay ahora, o los escáner 3D que hay ahorita, o las no, impresoras, no, hombre, no. Estamos hablando de prehistoria. y era ruidero por todos lados, tanto la computadora, la Ah, impresora. no. Imprimir un bienvenidos. Ay, Dios mío, bendito. Por Dios, lo que había que pasar para... Sí. Iba y si te equivocabas, si equivocara, se pegara a la impresora. Dios mío, no. Oíste, era El Príncipe de Persia, que luego como unos 30 años o 25 años después se hizo la producción que fue Príncipe de Persia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Protagonizada por Jake Gyllenhaal y por ese bizcocho que siempre se me olvida el nombre, una mujer muy hermosa, pues que actuó en una película. Es que poco o nada tendrían que ver con la historia original del videojuego, pero que ese videojuego, como tenía todo ese aspecto nostálgico de cuando lo jugamos en dos dimensiones, en un solo color y veíamos saltar al Sí, príncipe, sí. ya luego con dentro de este desarrollo histórico a nivel ya de producción en el PlayStation y en lo que fue, en ese momento era Sega o era Dreamcast ya, yo creo que era Dreamcast en su momento, porque lo Sí, revivió, sí, ya era Dreamcast. Ajá. y ya ese nivel de producción y ya todo, wow,
qué brutal este Príncipe de Persia, y se decidieron sacar la película, pues a partir de esa, que uno pues como una mención honorífica, sin decir que la película pues haya tenido mayor éxito, pero hubo plata. Ahí hubo producción porque esa película tiene muy buena producción. Y la otra, pues que desafortunadamente para los que somos fanáticos del videojuego de terror, que fue Silent Hill y Resident. Yo recuerdo que jugué Resident Evil en la universidad en el año 90. Sí, sí, sí. En la Sony Play, no era la Play 4 o 5 como No, era no, la, no, no, no. era La primera, güey, la primera. PlayStation, que había que Sí, soplar sí. para poder que no se calentara mucho el aparato. No, y además fue de las primeras consolas con CD, y que Con eso CD. era toda una novedad porque casi, bueno, Nintendo usaba cartuchos. Y era así como, wow, esto es un CD. Es un CD. Wow, qué brutal. Sí, entonces jugamos Resident Evil y ya después vino la película, que todos obviamente estamos esperando ver la peli, pues que tiene algo que ver, pero que no necesariamente son pues el videojuego en sí mismo. Pero esas son las dos menciones y a partir de, pues mira, Resident Evil se convirtió en una franquicia. Sí, Digamos, totalmente. no hizo hasta que 4 películas. 5, ¿no? 5, si mal no 5, recuerdo. imagínate. Entonces escogieron una actriz que obviamente estaba en el pico de su carrera en su momento con El Quinto Elemento, que era Mila Jovovich. Ay, sí, Que mi todos quedamos, corazoncito. no pudieron haber escogido a alguien mejor, hasta ahí estamos muy bien, Sí, perfecto. sí, sí. Y una buena película, o sea, obviamente pues los que nos gustaba el videojuego, pues la íbamos a ir a ver y la íbamos a ver y apoyar incluso en su momento. Y ya luego pues apoyamos el resto porque como siempre con Hollywood nos mete el bichito y ya nos toca seguir yendo. Lo mismo que pasó con las 20 películas de Marvel, pues que no todas Sí, son muy sí, sí. buenas, pero habían unas que jalaban, entonces uno decía, bueno, vamos a comernos las Sí, otras sí, 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 sí. para que No, luego no pero digan. bueno, Que no. Resident Evil, bueno, yo creo que las primeras 3 a mí me gustaron. Acción, o sea, vamos. Y no ibas a Sí, esperar ahí un guión pues muy elaborado sí, ni sí, nada por sí, el estilo. ¿no? Pero, o sea, vamos. Como las películas de Transformers, ¿no? O sea, esperabas acción, grandes efectos especiales y salías contento, ¿no? Como decir. Sí, exacto. Pero fíjate que de esas películas, la de Silent Hill, a mí sí me gustó. Se me hizo bien llevada. Creo que sí transmitía ese Exacto. terror, ese drama. Se puede decir que sí se trajo toda la oscuridad del videojuego. O sea, pero entiendo yo que fue porque participaron los guionistas del videojuego en el guión de la película. Ah, O sea, que fíjate, eso no lo sabía. no fue una adaptación libre, sino que creo que participaron. De hecho, mira que la película es muy fiel al videojuego. Sí, Es, totalmente, güey, o sea, totalmente. es más, mucha gente no conocía el videojuego, se vio la película y empezó a jugar el videojuego. Por lo menos ese fue el caso de mucha gente que yo conocí. ¿Y eso qué es? Y yo, ¿Cómo no conoces a Silent ¿cómo Hill? no vas a conocer Silent Hill? Sí, y yo, sí, mira, es un videojuego así. Wow, no, pero la película estuvo jodida. Y yo, bueno, esa clase de terror psicológico sobre todo. Aunque hay terror, pues, pero un terror muy fino, me parece a mí. Un terror Sí, sí, como, sí, o sea, aunque veías 2, 3 muertes, pero no era así 100% sanguinario, sino era muy, te mantenía tenso, alerta. ¿sabes a mí que me recordó esa adaptación? Y con mucho agrado a las películas de Hellraiser Mm, de los años 80-90. Esa 80, adaptación de sí. Silent Hill, yo, wow, por fin se trajeron una película con esa misma eh, atmósfera tan densa, tan pesada. La película es pesada de ver, es densa, tú sabes que algo está pasando, no sabes si viene por aquí, viene por acá. O sea, el día que tengamos ya audio 8D en nuestra casa al 100%, ver una película de terror va a ser Sí, sí, jodido, sí. va a ser muy... Sí, 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 ¿no? Desde escuchar el whisp, el susurro, ¿no? O Y aquí, sea, sí, o sí, aquí sí. arriba o acá abajo, pues ya, los que no conocen esa experiencia, yo creo que, Alex, ahí tienes un tema para un próximo programa, ese tema de la experiencia de sonido. Ya no sonido envolvente de 5.1, sino lo que se ha llamado sonido 3D o 8D en algún momento. Eh, pero bueno, entonces esas son menciones honoríficas, pero que están fuera de combate, o sea, o están fuera de campeonato, más bien, Resident Evil y Silent Hill, pues, y El Príncipe de Persia. Pero llegó una película
Amigos y amigas, por el momento tendremos un intermedio. Les recordamos que la cafetería está abierta y nos pueden apoyar comprándonos un cafecito. Y bueno, amigos y amigas, el tiempo otra vez ataca City Days, pero no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente. Y bueno, amigos y amigas, la otra semana continuaremos con esta interesante y divertida charla. Espero que les esté agradando y también para recordar algunos viejos tiempos o para que conozcan un poco de la historia de los videojuegos y el cine. Así que, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana y espero que espacio-tiempo se le estén pasando genial. Abrazote. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Los invito a que nos dejen sus comentarios y sugerencias, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.